a las 9:12 de la mañana. Ya estamos con el señor Jesús Adalberto Baldión Vázquez, jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. ¿Cómo está, señor Baldión? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, Fernando y Carlos, a ustedes y los televidentes del programa de ampliación de noticias. Bueno, gracias por atendernos. Yo quería preguntarle sobre acciones que está tomando seguramente ya SUNAFIL respecto a una serie de denuncias que hemos podido conocer a través justamente de nuestros oyentes y televidentes, en el sentido de que algunas empresas no están aceptando la prueba, ya sea antígeno o inclusive la molecular, para una persona que se ha contagiado de COVID, y le exigen el descanso médico, el documento respectivo que otorga un médico para el descanso por COVID. O sea, se arriesga a una persona, ¿no?, a salir a la calle para ir a un hospital a buscar ese descanso médico a sabiendas que está mal, necesita reposo y puede además contagiar a los demás. En ese sentido, ¿qué labor de fiscalización hace SUNAFIL? Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente hay que hacer la anotación de que la seguridad y salud de los trabajadores es responsabilidad del empleador conforme a la normatividad laboral vigente. En ese marco existe la resolución ministerial, como yo lo señalaba el día de ayer, resolución ministerial 1275-2021 del Ministerio de Salud, que aprueba una directiva 321. Esta norma ha sido expedida con la finalidad de prevenir, vigilar y controlar la salud de los trabajadores en el marco de la pandemia del COVID-19. Esta norma regula claramente que, por ejemplo, es válido y es reconocible que si un trabajador se hace una prueba molecular o una prueba antígena y esta le resulta positivo, es válido en ambos supuestos frente al empleador. Es decir, no tendría que generarse un problema o haber un inconveniente de no dar por válida la prueba antígena, ¿no? Sin embargo, no generar inconvenientes. Sin embargo, señor Baldión, eso está pasando. O sea, son las denuncias que recibimos a través, obviamente, de nuestros reporteros y también en nuestras respectivas plataformas. Sí. ¿Hay algún tipo de sanción hacia las empresas que justamente no establecen como parámetro el examen, ya sea antígeno o molecular, como una prueba de que está enfermo y requiere el descanso médico y no necesariamente tener que ir a buscar el documento en un hospital con el riesgo de contagiar a los demás? Le pido por favor un instante, un minuto para ir con los anunciantes y regresamos con su respuesta. En ampliación de noticias con el señor Jesús Baldión Vázquez, jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Le había consultado, señor Baldión, antes de los titulares, en el sentido de que si es que hay algún tipo de sanción en caso se compruebe efectivamente que los empleadores o determinadas empresas no reconocen el examen molecular o antígeno para una persona que está con COVID y a su vez le exigen, con riesgo a deterioro de su salud, un documento, ¿no?, de descanso médico que se obtiene en los hospitales o las clínicas. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente yo quiero señalar ahí lo siguiente. No aceptar la prueba antígena es una contravención a la normativa del Ministerio de Salud, la que justamente señalaba la resolución ministerial 1275-2021. Y esto podría ser pasible de una sanción. Para ello, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral se encuentra atenta mediante dos canales. Uno, que son las líneas de comunicación para orientación en el caso de los trabajadores y también para el caso de los empleadores, ¿no?, que entiendo que no deben ser todos, obviamente debe ser un grupo muy reducido, pero ahí tienen las líneas, por ejemplo, la 390-2800, opción 1, para poder acceder a esta orientación en caso tuvieran una duda o una consulta sobre algún caso específico. Y si hubiera algún caso concreto en el que se evidencie la vulneración, tienen también el link que fue justamente puesto en el comunicado de ayer de la página web de la Superintendencia de Fiscalización para poder interponer sus denuncias, ¿no? Y si la Superintendencia recibe una denuncia, poder actuar de forma inmediata. La sanción, perdón, es pecuniaria. La sanción, en el caso de advertirse la vulneración de la normativa regulada por el Ministerio de Salud, podría ser pasible hasta de 241.000 soles en caso de su incumplimiento, ¿no?
De acuerdo, señor Baldión, quisiera saber si lo que usted dice sobre el carácter mandatorio que tiene una prueba antigénica, no solo la molecular, para establecer que un trabajador está infectado y que en consecuencia no debe ir a trabajar, no debe ir para no contagiar a otros, no se trata solamente de él. Yo quisiera saber si este carácter se aplica a las pruebas antígenas aplicadas por uno mismo en su domicilio, porque esa es la novedad de los últimos tiempos, que estas pruebas se pueden ahora comprar y es relativamente fácil, como la prueba del embarazo, hacerla uno mismo. Los hombres naturalmente no pueden hacer prueba de embarazo, pero sí pueden hacer los dos géneros la prueba de antígeno del coronavirus. Quiero saber si los que la apliquen en su casa y reportan, eventualmente mandan una foto de los resultados de la prueba antígena, sujeto a que eso no sea controlado por la empresa después, vale igual que es una prueba antígena hecha por un médico. Muchas gracias. Sí, ante ello quisiera comentar lo siguiente. La superintendencia se encuentra como una de sus responsabilidades velar por el cumplimiento de la normativa vigente, la que justamente señalaba al inicio. En este caso, la normativa regula lo que tiene que ver con la prueba molecular y la de antígeno. En este caso específico, que es las pruebas en las que se hace en casa, estas aún no están reguladas dentro de la normativa del Ministerio de Salud y nosotros, como superintendencia, a cargo de velar por el cumplimiento con todo el sistema inspectivo, nos encontramos atentos a lo que diga el órgano rector al respecto, ¿no? Pero son las mismas pruebas, es la misma tecnología, solamente que si uno se la hace en su casa, no resulta razonable salir, porque comienza contagiando desde el transporte público. Por supuesto. Por ello, como decía, nosotros como superintendencia nos encontramos atentos a lo que nos diga el órgano rector sobre dicha regulación específica, ¿no? Para poder velar por su cumplimiento. Pero han elevado una consulta porque ya tiene varios días debatiéndose el uso de las pruebas antígenas autoaplicadas en el domicilio de la persona que sospeche estar contagiada, ¿no? Sí, entiendo que justamente hay una coordinación que se está realizando entre los ministerios, en este caso el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud al respecto, ¿no? Seguramente en los próximos días se debe expedir una regulación específica sobre la materia a efectos de que la superintendencia tenga claro cuál es el alcance y cuáles son las consecuencias para poder velar por su cumplimiento inmediato, ¿no? Señor Baldión, a ver, hay una inquietud de también los trabajadores, aquellos que tienen COVID y que obviamente tienen que cumplir con el descanso respectivo. Este descanso, luego, el trabajador tiene que, entre comillas, pagarlos, como se dice, tiene que recuperarlos con un número similar de días de labor extra a lo que ya desempeña, o se toma como un verdadero descanso médico, inclusive pagado. Sí, muchas gracias por esa pregunta, porque he notado algunas consultas que se han ido formulando y hay que anotar lo siguiente, ¿no? Si, por ejemplo, un trabajador se encuentra con síntomas de que puede tener el COVID-19 y se está en proceso de hacer su prueba antígeno molecular, lo que podría suceder es que le pueda resultar positivo, con lo cual opera el descanso, el certificado, y en realidad eso es un descanso médico, no es que por esos días tenga que recuperar las horas o los días en los que estuvo en descanso médico, porque eso está reconocido dentro de la normativa que justamente he señalado, ¿no? El otro supuesto sería, por ejemplo, que encontrándose con ciertos síntomas, la persona entre en aislamiento obligatorio como lo regula la norma y al final resulte que tiene un resultado negativo, ¿no? Ya. En ese caso, por ejemplo, ¿qué pasaría con los días en los que no ha laborado? Se tendría que hacer una compensación de las horas que dejó de laborar, ¿no? Eso es lo que ocurriría o lo que debería ocurrir dentro de los supuestos específicos, ¿no? Y si, por ejemplo, hubiera algún caso especial, por eso lo señalaba, es importante que los televidentes tengan anotado de que la superintendencia ha puesto estos canales de comunicación, uno para poder absolver estas consultas muy específicas, porque supuestos son varios, ya. Y en aquellos donde podamos advertir que efectivamente ha habido una vulneración, tenemos el canal de interposición de denuncias, ¿no? Para que el sistema inspectivo pueda actuar de manera inmediata y tener una respuesta rápida, ¿no?
O sea, para que quede claro, si una persona, un trabajador, está con síntomas, obviamente tiene que quedarse en casa, se hace la prueba PCR, sale positivo, entonces esos días no los compensa, no los paga. En cambio, no los compensa. Si una persona tiene algún síntoma o ha sido contacto, se hace la prueba PCR, sale negativo, esos días sí tendría que compensarlos de descanso. Sí tendría que compensarlos, ¿no? Doctor Baldión, yo quería preguntarle sobre el tema de los horarios. ¿Qué competencia tiene la SUNAFIL para verificar, eventualmente sancionar a las empresas que no garanticen que sus trabajadores puedan llegar a sus casas antes de las 11 de la noche? Porque acá hay dificultades, especialmente en la restauración. Hay muchas circunstancias que resultan difíciles de prever y uno no puede cerrar las cosas a veces a la hora que se ha propuesto. Luego sale para tomar transporte público y puede demorarse en una ciudad como Lima más de lo previsto y llegar tarde. Entonces quisiera saber cuál es la flexibilidad, cómo actúa SUNAFIL ante el respeto al horario, sobre todo cuando estamos viendo que el Congreso de la República, que se ha firmado como norma sanitaria, no hacer sesiones después de las 8 de la noche, las hace después de las 8 de la noche y las difunde por su canal de televisión. De manera que estamos ante un caso flagrante de una institución emblemática de nuestra República que no respete el horario que ella misma se ha fijado. ¿Cuál es la actitud de SUNAFIL frente a los horarios para cerrar las actividades laborales nocturnas? Muchas gracias. Sí, efectivamente ahí nosotros tenemos que señalar que ya existe una normatividad que regula la jornada de trabajo. Por ejemplo, está tipificado que, por ejemplo, no cumplir con la jornada y el horario de trabajo es una falta que está sujeto a fiscalización por parte de la superintendencia, ¿no? Si se presentan casos, y para eso nosotros estamos alerta, de que hay casos específicos donde se evidencie que no se está cumpliendo con velar por el tema del horario de la jornada laboral, yo los invito a que puedan presentar las respectivas denuncias a efecto de que nosotros podamos tener una intervención inmediata, ¿no? Pero yo me preguntaba por el caso inverso. No es que los empresarios obliguen a quedarse más allá de la hora, sino que los empleados lo hacen porque no han podido terminar ciertas cosas. El otro día estaba en un restaurante y se cayó una paila ensuciando notable, y entonces no podían dejar eso así hasta el día siguiente para que no se pudra. Hay que trabajar más de lo previsto, como pasa frecuentemente en el trabajo. Puede caer un inspector y, no, tú no limpias eso, te vas a tu casa, ya son las 9 de la noche. Es decir, la pregunta es cuál es el margen de tolerancia ante circunstancias imprevistas que se puedan plantear en la vida laboral que motive que los trabajadores ellos mismos quieran quedarse un poco más de la hora prevista para resolver un problema y no tenerlo más agravado el día siguiente. Sí, a ver, pero ahí hay que anotar también lo siguiente, ¿no? Hay que buscar la armonización entre un supuesto y el otro. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, pueden presentarse casos en los que la jornada pueda extenderse un poco más y ahí reconoceríamos la legislación regula el tema de las horas extras. Y como por ejemplo, no olvidarse que el empleador es responsabilidad del empleador garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, si está laborando dentro de su jornada y se presentan ciertas tareas adicionales, se puede otorgar horas extras, pero sin poner en riesgo, por ejemplo, en el caso del toque de queda, sin poner en riesgo el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Ahí se tiene que buscar siempre un acuerdo entre las partes de garantizar siempre la integridad y la vida del trabajador. O sea, por encima de la labor que pueda desempeñar la unidad económica, siempre va a estar su integridad y la vida. Y el empleador tiene que saber que por más voluntarioso que pueda ser el trabajador, tiene que garantizar, y es su responsabilidad, sujeto a fiscalización, la seguridad y salud del mismo. Entonces, invitar lo que ya está a puertas del toque de queda, que hay que evitar su contagio,
que puede propagar después en el centro de trabajo. Naturalmente. Entonces, naturalmente. buscar esa garantía, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, señor Jesús Baldión. Recuerdo que usted es el jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, más conocida por su temida sigla de SUNAFIL. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a hacer una pausa de la media hora y retomamos ampliación de noticias.